Shalom, shalom. Entre los intelectuales chilenos del siglo XIX, todo ese grupo de personas que se dedicaron a crear el pensamiento, a pensar ideas y a nutrirse principalmente de las ideas intelectuales europeas que habían surgido previo y después de la Revolución Francesa, todos estos intelectuales que de alguna u otra manera contribuyeron a la formación de la República, estamos hablando de la República de Chile, fueron como grupos de personas que de alguna u otra manera fundaron las bases de lo que posteriormente iba a ser el destino histórico de Chile. En un principio ese destino histórico se veía en el siglo XIX desde un punto de vista más bien de pensamiento, más bien intelectual, que con el paso del tiempo y llegado el siglo XX, especialmente las primeras décadas del siglo XX, la discusión intelectual pasó a transformarse en una discusión de tipo político y derivó en otras cosas y no necesariamente en el estudio del pensamiento, por las circunstancias, por la vida, por la contingencia, por la necesidad de la realia, o sea, de lo que se conoce como la realpolitik, o sea, la política real, del aquí y el ahora, y poco dado a la reflexión filosófica, por lo menos de forma más profunda. Sin embargo, en el siglo XIX, como herederos de todo este nacimiento de un país, realmente de una república, hubo varios hitos en la historia del pensamiento de la época que nos mueven a reflexionar sobre las ideas que rigen o las ideas que son parte precisamente del pensamiento de las naciones del mundo cuando estamos mirándolas desde la perspectiva de la Torá de Israel, o sea, del pensamiento de Israel. Entre estas figuras intelectuales del siglo XIX destaca un hombre conocido en el ambiente de la época y también posteriormente, que fue don José Victorino Lastarrias. Él nació en 1817 y murió en 1888. Tiene varios libros en los que describe su pensamiento con respecto a la literatura, con respecto a la función de la literatura en la República y los valores que la literatura tiene que promover o enseñar. En uno de sus libros, que se llama Recuerdos Literarios, tengo acá la versión del año 1878, o sea, prácticamente 10 años antes que él muriera se publicó este libro, trae varios artículos bastante interesantes sobre, como dije, la función de la literatura y de los valores que se tienen que transmitir a través de la literatura. Y en una de sus partes, desde la página 551 en adelante, más o menos, él copia, transcribe el discurso que él mismo dio cuando asumió el 26 de abril de 1873 como director de la Academia de Bellas Letras. La Academia de Bellas Letras justamente fue el marco en el cual se reunieron los intelectuales de la época para discutir las ideas que normalmente estaban en boga en el mundo, especialmente en Europa, poco y prácticamente muy reducido el conocimiento de las ideas que comenzaban a florecer en los Estados Unidos y también en el mundo angloparlante, no porque no supieran inglés, sino porque había una cierta distancia con respecto a esos motivos, ¿no? En este discurso que él da como director de la Academia de Bellas Letras, don José Victorino dice lo siguiente. En la página 555 del libro Recuerdos Literarios, él describe algo que me pareció interesante pensarlo y también en alguna manera quiero discutir con su forma de pensamiento. Dice, no en vano hemos rodeado este lema significativo de los símbolos con que la antigua teosofía de los egipcios representaba la inteligencia, la firmeza de voluntad,
el valor y la prudencia, pues tales son las fuerzas morales que hemos de poner en acción para servir el propósito de nuestra institución. O sea, él dice que está remontándose a un pasado mítico del intelecto que es egipcio, o sea, Egipto, y quiere rescatar de ese pasado conceptos valóricos que él llama morales, que es la forma que tenían en la época de denominar a los valores del intelecto, no solamente a los valores prácticos, sino también a los valores del intelecto, los denominaban morales. Y entre ellos él fija la inteligencia, o sea, la capacidad de poder entender, de poder estudiar, de poder profundizar, la firmeza de voluntad, o sea, el razón, que diríamos en hebreo la voluntad de poder hacer algo, y el valor y la prudencia, o sea, la valentía de poder llevar a cabo lo que estoy pensando a nivel intelectual y también práctico, y la prudencia, o sea, el ser cuidadoso en la medida en que yo aplico aquello que pensé o las conclusiones a las que llegué. Continúa él y dice que la inteligencia comprenda la verdad. O sea, la inteligencia tiene ese directivo, esa dirección, comprender la verdad. No basta para alcanzar a poseerla y para hacerla aceptar. De todas maneras, el hecho de ser inteligente y poder captar un concepto, de poder llegar a una conclusión de tipo valórico moral, como él lo determina, aún no es suficiente para alcanzar a poseer esa verdad y mucho menos para poder hacerla aceptar o para que otras personas la acepten. Se necesita además una firme voluntad, o sea, constancia, perseverancia en lo que uno cree, para buscarla y demostrarla, o sea, para buscar esto siempre y para constantemente tratar de enseñarla. Demostrarla es enseñar, para amarla y hacerla amar, o sea, para para tener con uno mismo la sensación de esa intimidad con los valores y también esa posibilidad de poder hacer amar los valores al resto de las personas, debido a que en la época, y es algo que obviamente es parte del mundo intelectual especialmente, el poseer alguna verdad lleva implícito el tratar de enseñarla a los demás, para inculcarla y difundirla, venciendo las opiniones erróneas solo por la razón. O sea, diferente al siglo XVII o al siglo XVI, donde la persecución de las ideas erróneas llevaba incluso a la violencia, ellos están imbuidos en un marco de pensamiento donde la necesidad de poder hacer conocer la verdad es únicamente a través del dominio de la razón, combatiendo los intereses adversos sin herirlos ni exasperarlos, o sea, yendo en contra de las ideas que no son las verdaderas según lo que él opine, pero de una manera que no lleve a herir de alguna manera algún tipo de violencia verbal o física, y ni a exasperar, o sea, a provocar una situación de tensión con aquellas ideas contrarias a las que yo sustento. Esta obra de tolerancia, dice don José Victorino, y de amor no se puede ejecutar sin valor y prudencia, y para esto se necesita justamente el valor, la fuerza, el coraje y la prudencia, o sea, el cuidado de saber cómo comunicar estos principios. Necesitamos principiar, o sea, comenzar por vencer los estímulos de nuestro propio egoísmo, o sea, tratar de ir más allá de nosotros mismos, por vencer el desaliento y las contrariedades que se hallan a cada paso en una tarea ajena de las inspiraciones de la ambición. Nuestra tarea debe estar exenta de todo tipo de egoísmos e intereses particulares y mezquinos, y de la codicia, obviamente, todo lo que tiene que ver con la persecución de bienes materiales, nada más. Pues solamente así nos será posible vencer los obstáculos extraños que hallaremos en nuestro camino y aprovechar con prudencia las oportunidades propicias para afirmar la verdad. Y de esta manera, dice él, podemos encontrar los caminos, las formas de poder relatar, de poder enseñar de una manera amorosa y no odiosa la verdad al resto de las personas, que es la labor propia del intelectual. Ellos no utilizaban tanto la palabra sabio porque consideraban que es algo mítico, o sea, los sabios estaban en Egipto y ellos eran los intelectuales, los herederos
o sabiduría. En fin, esto es parte del discurso de don José Victorino dado en la Academia de Bellas Letras de la época. Quiero esta entrega, aunque suene demasiado como grande, discutir un tanto con lo que él plantea. Y lo quiero hacer a partir de unos psukim, de un extracto de la Torá. En la parashá de en el libro de Bereshit, en la parashá de Vayera, una sección de nuestra Torá, de los libros que escribió Moshe Rabenu, hay una situación en la que Abraham Avinu junto con su esposa Sará tienen que ingresar a un lugar que estaba gobernado por un rey que se llamaba Abimelech. Y Abraham, temiendo que vieran a Sará, que era muy hermosa simplemente, pudiesen matarlo a él para llevarse a su esposa, decide hacer un ardid, una estrategia, en la cual, relato, le pide a Sará que diga que ella es la hermana y no la esposa. Esto ocurre, y obviamente ocurre que al ver a Sara, que era extremadamente hermosa, se la raptan, se la llevan a Abimelech, el rey, y ocurre algo allí de corte milagroso que hace que Abimelech devuelva a Sara a su marido, y cuando la devuelve, increpa a Abraham, lo acusa de haber transgredido algo, de no haber dicho total y absolutamente la verdad sobre este tema. Y ahí hablan ambos, Abimelech representando el mundo y Abraham Avinu representando otro mundo. Dice así: Vaikra Abimelech le Abraham. Llamó Abimelech a Abraham, Vayomer lo, y le dijo: Me asita lanu, ¿qué nos has hecho? Ume hatati lach, ¿y en qué he pecado en contra de ti? Ki heveta alai bal mamlachti hata agdola, que has traído sobre mí y sobre mi reinado un pecado así de grande. O sea, con tu acción de no decir que era la esposa y la hermana, yo estuve a punto de llevármela como esposa, y eso hubiese sido un pecado muy grande para mí y para mi reinado. El rey es como el garante de la nación. Lo que al rey ocurra o al rey le pase tiene repercusiones sobre todos sus súbditos, que es el representante del reinado. Maasim asher lo yasu. Esto que tú has hecho son acciones, le dice Abimelech, asher lo yasu, que no deben ser hechas. Así Taimadí hiciste conmigo. Abraham le va a responder, pero primero quiero poner cuál es la tesis de Abimelech, cuál es el argumento que él tiene. Él dice: Maasim asher lo yasu, acciones que no deben ser hechas. La pregunta es: acciones que no deben ser hechas según quién. O sea, ¿quién dijo que lo que Abraham hizo es algo incorrecto? En este momento lo está diciendo Abimelech, pero obviamente Abimelech no dice porque a él se le ocurre que es incorrecto lo que Abraham hizo, sino que él responde a un pensamiento y una estructura, entre comillas, moral, que en ese momento existía en el mundo. Y esta estructura moral que él tenía, o esta estructura legal que Abimelech tenía, es una estructura basada en la costumbre que las personas tenían en la época de refrendar lo moral, de actualizar lo moral a través de aquello que ellos pensaban que era lo correcto, que era el emet, que era lo aceptado. Y aquello que salía de ese marco, esos son los actos que no deben ser hechos. Maasim asher lo yasu. En las palabras de don José Victorino, la inteligencia lleva precisamente a una conclusión, y esa conclusión es inteligente, y por lo tanto debe ser comunicada, debe ser refrendada con el valor, debe ser estructurada y debe ser enseñada con la prudencia, como él dice en su discurso. Esto es la representación del pensamiento de Abimelech. Abimelech está muy ofendido porque Abraham lo podía introducir en un marco de comportamientos que no era el marco de comportamiento que el mundo había recibido sobre sí a partir de la inteligencia y que estaba comunicando. Entonces suena bastante lógico, porque simplemente eso es el mundo occidental. El mundo occidental funciona
a través de una serie de leyes que las personas han fijado para poder convivir entre ellos, todas ellas basadas en el higayón, basadas en la lógica, basadas en la inteligencia, como dice el intelectual chileno hace más de 100 años atrás, que a veces ocurren situaciones que salen de lo común, y hemos visto muchas veces que esta inteligencia no ha sido bien utilizada, pero en normas generales el mundo occidental y las naciones del mundo se rigen por normas que son basadas en la inteligencia, que son comunicadas por la razón y que son enseñadas con prudencia y eh, con firmeza y también prudencia, como nos lo enseña claramente don José Victorino Lastarrias. Esto es la Ta'aná de Abimelech, esto es lo que Abimelech le increpa a Abraham Avinu. Sin embargo, Abraham, que representa un nuevo mundo, un pensamiento nuevo, un pensamiento distinto, responde. Y responde lo siguiente. Vayomer Abraham, ki amarti rak ein irat Elokim bamakom hazeh, veharaguni al devarishti. En el pasuk Yud Aleph, pasuk 11, Vayomer dijo Abraham, yo dije ki amarti rak, solamente, ein irat Elokim bamakom hazeh. No hay temor de Dios en este lugar, veharaguni, y me van a matar al devarishti, me van a matar por el tema de mi esposa. ¿Cuál es la respuesta de Abraham? Abraham no está en contra de la utilización del intelecto como una base para poder fundamentar una moral. No es esa la discusión que él tiene con Abimelech. El punto que Abraham tocó es que el hecho de que la moral comience en lo humano y termine en lo humano, la hace que tenga una falencia, que tenga una debilidad, ¿cuál? Que no está basada en un poder superior, sino que está basada en nuestro acuerdo humano. Y cuando el acuerdo humano puede cambiar o puede ser diferente, de Araguni al Devarishti, me pueden matar por mi esposa. O sea, ahora hay una ley, pero si en algún momento los seres humanos deciden que esa ley debe cambiar porque Sara es muy hermosa, entonces lo van a hacer, porque no hay Irat Elokim, porque no responde ese marco legal, ese marco moral, no responde a una voluntad divina superior, sino que responde a un acuerdo social. Y cuando hay acuerdos sociales, los acuerdos sociales dependen de las sociedades. Israel, por ejemplo, el pueblo de Israel, tiene una constitución, por ponerlo en términos actuales. Y esta constitución nunca cambia, no varía, no se modifica porque el pensamiento de la sociedad haya cambiado. Y aunque todo el pueblo judío decida en algún momento no ser fiel a esa constitución no va a cambiar por ellos. En cambio, los países del mundo, cada 100 años, cada 50 años, cambian sus cartas fundamentales porque opinan que la sociedad cambió. Entonces Abraham dice, ¿y qué que la sociedad haya cambiado? Los valores no cambian porque el ser humano cambie. Eso solamente lo dicen las personas que opinan que el valor nace del intelecto humano y que sirve al ser humano. Pero no es así. El valor, la moral, nace de Dios, del creador del mundo. Él es el único que puede determinar qué es bueno y qué es malo. Y nosotros debemos ser siervos, someternos a la voluntad del creador. Por lo tanto, cuando eso existe un sometimiento a la voluntad de Dios, ahí hay Irat Elokim. Y ahí no va a ocurrir Shear Agune, que me van a matar por mi esposa. O sea, cuando el ser humano tiene la voluntad de él, está supeditada, está sometida al Creador, entonces la moral no va a cambiar, los valores no se van a alterar. Pero cuando no es así, cuando, como dice el intelectual chileno, el primer punto en el que él comienza justamente la inteligencia, o sea, comienza de lo humano y se transmite a través del humano con la razón, con la prudencia, etc.
Pero en el momento en que esa inteligencia decida que el valor es otro, incluso antagónico, a través de la razón y a través de la prudencia y a través de todo lo demás, vamos a llegar a otra conclusión. Vamos a llegar a otro puerto, que ese puerto ya no es divino. Entonces, ese es el motivo por el cual Abraham necesitó hacer una estrategia para poderse librar de un fin que podía ser muy cruel o violento, o podía ser trágico. Porque sabía que en ese lugar no hay Elohim, sabía que en ese lugar una representación del pensamiento humano que comienza en lo humano y termina en lo humano. Am Israel trae un hidush al mundo, trae una cosa nueva. ¿Y qué es esto? Que nuestro comportamiento no nace de nosotros. Nuestro comportamiento es un reflejo de la voluntad de Dios, de la voluntad divina, para tratar de alcanzar valores muy altos y espirituales también muy profundos que nacen precisamente de la Ein Sof, de Akadosh Baruj Hu. Esta es la diferencia que hay entre estas dos formas de ver la moral, que es la de Abimelech, que es un cab, es una línea que está representada por muchos pensadores. Yo escogí uno de ellos, pero hay muchos más a nivel universal. Y por otro lado tenemos a Abraham Avinu, cuya conexión es una conexión primero con Dios. A partir de lo que Hashem ordena, eso es lo que el hombre hace. Esto es la novedad del judaísmo. Esta es la novedad de un pensamiento que está basado en el Creador. Y esta es la diferencia con respecto a cómo las naciones del mundo más o menos se han organizado. Y yo no digo que no se hayan organizado bien, lo han hecho porque hay inteligencia. Sin embargo, los cambios y que estamos viendo últimamente también nos revelan que esa inteligencia, cuando sirve a otros propósitos, puede llegar incluso al asesinato. Lo hemos visto y Am Israel lo ha sufrido. Entonces, volvamos nuevamente a la moral que está centrada en el creador de todo, en Akadosh Baruj Hu, el Ein Sof. De allí nosotros obtenemos nuestra inteligencia y la utilizamos.